Muy bien. Buenas tardes, queridos amigos de Casa Rusa, queridos amigos de nuestras redes sociales que nos seguís en estas. En primer lugar, felicitaros el año, porque es nuestra primera velada que hacemos, velada literaria que hacemos en este 2026. Desearos que hayáis pasado unas excelentes Navidades y que este año nuevo tenga proyectos y nos afiancen más en nuestra misión y en nuestros proyectos y que tengamos proyectos, buenos proyectos. Queremos seguir con esta línea que ya llevamos trabajando durante un año, varios años. Antes lo hacíamos presencialmente, ahora estamos telemáticamente, y queríamos continuar en esta línea y crear este espacio de, de conocimiento, divulgación, de encuentro entre amantes de la poesía, amantes de la cultura rusa, amantes de la poesía. No existe, yo creo, calificativos, existe la poesía. Y Rusia pues tuvo en su momento grandes poetas y nosotros pues bueno, queremos que esto llegue y que lleguen los clásicos y que también lleguen los poetas modernos, crear espacios de debates. Estamos abiertos a cualquier idea que podáis tener para crear debates, encuentros, charlas que no sean simplemente conferencias magistrales, pero al fin y al cabo un poco pasivas. También buscamos un poco la interacción entre los que participáis en esta línea. Contamos de nuevo con nuestro gran amigo para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un poeta, Osip Mandelstam. Mandelstam, un poeta que pertenece, podríamos encuadrarlo dentro de la Edad de Plata, rusa, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un poeta que difícil ahora nos hablará nuestro especialista, por supuesto, es una poesía muy elaborada, es orfebrería poética, llamo yo, no es la poesía clásica. Entonces, donde la palabra, donde las imágenes, donde el sentido, donde las. Es como un blini, es como unas mil hojas, o sea, son poesías que ir quitándole capas y capas y capas para encontrar el verdadero sentido. Hoy hablamos de Osip Mandelstam, es un poeta, como he dicho, perteneciente, digamos, a esa edad de plata rusa. Nació en Varsovia, en el Imperio Ruso, el 14 de enero de 1891 y murió en Vladivostok, un poeta que podríamos encuadrarlo dentro del movimiento acmeísta, aunque bueno, ahora yo creo que ya estos detalles más concretos nos lo dará nuestro gran amigo Jesús García Galardón. Bienvenido de nuevo, bienvenido a nuestro canal, es un ponente asiduo y un amante, bueno, un gran traductor y amante de la poesía y la literatura rusa, un filólogo, para quien no conozcáis, dos palabras, filólogo eslavista y comparatista español, doctor en filología, profesor de literatura rusa y teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Y vuelvo a incidir que, bueno, es un gran colaborador, ha hecho algunas conferencias muy interesantes online, os recomiendo que las podáis ver, están colgadas en nuestro portal sobre Alexander Blok. Hicimos una a final de año y también hicimos otra muy interesante acerca de Bunin, del poeta Bunin. Entonces, os animo a que no solamente estéis en vuestro papel de espectadores, que podáis participar después si tenéis preguntas y que cualquier idea, cualquier propuesta para crear este espacio que no sea simplemente una conferencia, sino que sea, pues eso, una literaturny viecher, que dirían los rusos, unas veladas poéticas dedicadas a poetas, dedicadas a autores literatos, a obras de dramaturgos, escritores, en fin, hay una gran mina por excavar en Rusia que creo que podemos aprender mucho y nos pueden hacer mucho bien. Sin más palabras, bienvenidos a todos. Veo que tenemos bastantes participantes. Me alegra muchísimo porque esto reafirma siempre que estamos en el buen camino, como se dice ahora, algunos en el lado bueno de la historia, como si la historia tuviera lados buenos o malos. Hay un único camino, camino de la paz, la justicia y la libertad. Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Eh, Espero que como todos los días, pues nos des luz, nos hagas amar a Mandelstam. Creo que después de tus conferencias surge un deseo por parte de los que lo escuchamos de escuchar más y de leer más estas personas que tú nos dejas como abres ese melón y ese melón siempre es un melón delicioso.
Muchísimas gracias, Jesús, por asistir con nosotros en nombre de Casa Rusa y por favor, te concedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a ti y a Casa Rusa por permitirme hablar de Osip Mandelstam, que es uno de los poetas, de mis poetas preferidos, y es un poeta del cual es bastante difícil hablar. No es fácil. Su poesía es más complicada, quizá de los poetas rusos, quizás sea el más complicado o uno de ellos, ¿no? Y bueno, yo me voy a aproximar a Osip Mandelstam, pues dentro de la línea de mis intereses, que son los poetas modernistas rusos, la gran poesía de la Edad de Plata rusa, ¿no? Y es uno de los más destacados, junto con Ana Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, Mayakovsky, Yesenin, ¿no? Quizá son los más destacados. Miriam, amor, Y, Kikis, y entonces, apagar. bueno, voy a Por continuar. favor, por favor, Entonces, perdona una puntualización, por favor. Ruego a los que estéis participando que tengáis el micrófono apagado para que no haya interferencias. A veces hay sí, alguna interferencia. Por favor, si sois tan amables, poner el micrófono en off. Gracias. Puedes continuar, Jesús. gracias. Eh, Entonces, quisiera explicar un poco mi posición a la hora de aproximarme a Mandelstam. Claro, yo me he aproximado más como traductor y, claro, es un poeta que explico dentro de la Edad de Plata, pero en las clases se suele explicar algunos poemas. Hace años di un curso de doctorado sobre el acmeísmo y me centré más y eso me permitió pues luego empezar a traducir. Eh, de hecho, he traducido 4 libros de Mandelstam, eh, 3 de ellos de poesía y uno de prosa. Eh, y claro, cuando uno traduce a estos poetas, pues tiene que reconocer que se hace lo que se puede y que las traducciones siempre son muy mejorables, pero es una forma de hacer llegar, de tender un puente, de presentar en castellano, en lengua española, pues a estos grandísimos poetas rusos. Y siempre con la esperanza de que quienes vengan detrás, tanto estudiantes como traductores, pues superen eso, ¿no? Y permitan pues aproximarnos más, conocer más profundamente a estos grandes poetas. Y digo esto porque es el poeta que más me ha costado traducir, porque su dominio del lenguaje es impresionante y también porque es un tipo de poesía que en gran medida es un tipo de poesía sobre la poesía. Eh, Aquí en los años 70 en la poesía española hubo una tendencia que se llamaban los poetas culturalistas. Pues es un poco así. Eh, y enlaza bien con la anterior charla sobre Bloch, porque en realidad un poeta que surge después de la gran poesía de Bloch, y Bloch es sin duda uno de sus grandes referentes. Y el simbolismo pues se prolonga en el acmeísmo. Boris Eichenbaum, uno de los grandes formalistas rusos, dijo que era una superación, bueno, es una prolongación del acmeísmo. Y claro, la poesía de Bloch inicialmente pues entra dentro de esta época de las vanguardias, pero el acmeísmo no es un tipo de movimiento de vanguardia, sino más bien diríamos de retaguardia, ¿no? Es realmente la gran vanguardia en la poesía, vamos, al menos yo lo veo así,
fue el futurismo, que surge en Italia y se desarrolla espectacularmente en Rusia, y eso fue una revolución de la forma, de los contenidos, etc. Una ruptura total con la tradición, ¿no? Desde Marinetti a Mayakovsky. No digamos ya en la poesía Sahún de Chlebnikov o de otros. Entonces, el acmeísmo, por su propio nombre, ya te indica una mirada hacia la tradición. Viene del nombre griego acme, que significa cima o cumbre de una montaña. Entonces, el hecho de poner un nombre griego a un movimiento poético que surge en Rusia significa para la cultura rusa algo muy importante, porque es una vía de reconocer que los orígenes de la cultura rusa proceden directamente de la gran cultura clásica griega. Y eso lo argumentan pues a través de las colonias griegas en el Mar Negro, ¿no? Por ejemplo, Gersón o Feodosia, etc. Y no solo eso, sino a través de una continuidad en el tiempo y en la cultura que se remonta hasta la época modernista. Porque la cultura griega también llega de otra manera a través de la religión ortodoxa. Pero con la religión ortodoxa no llega propiamente, digamos, los filósofos, por ejemplo, presocráticos o Platón, ni tampoco, por decirlo así, Homero, ¿no? Entonces, todo eso se recupera a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX, que se traduce con la Ilíada, la Odisea, pero desde un punto de vista de la historia de la cultura, es un movimiento muy importante el acmeísmo porque conecta y reescribe toda esa tradición clásica grecolatina y también la tradición cultural moderna europea. Y es curiosamente porque es un movimiento propiamente ruso. Por ejemplo, si hablamos del futurismo, pues hay futurismo en Polonia, en Bulgaria o en Italia, en Rusia. Es un movimiento internacional. Sin embargo, el acmeísmo es un movimiento únicamente ruso, ¿no? Y que tiene como leitmotiv, como idea principal, una nostalgia de la cultura universal. Es decir, continuar esa gran tradición, volver a los orígenes, ¿no?, de la poesía, de la lírica griega y conectar también con la cultura de la modernidad, la cultura moderna, que les llegó también a través del simbolismo, ¿no? Esa es la aspiración de los acmeístas y Osip Mandelstam es uno de los 3 grandes poetas acmeístas, junto con Anna Akhmatova y Nikolai Gumilev, ¿no? Es curioso porque este tipo de poesía, de movimiento, parece una retracción. Es decir, no es una mirada, un ensimismamiento, un repliegue hacia sí mismo y hacia la cultura como refugio, hacia la poesía como refugio, ¿no? Y se vehicula o se realiza fundamentalmente a través de una cultura de la palabra, del logos, al cual le van a dar una misión ética, ¿no? Bien. Entonces, claro, este tipo de movimiento pues defiende la tradición métrica versosilábica de la poesía, por ejemplo, romántica griega, porque les conecta justamente con la tradición grecolatina. Mientras que los futuristas, como por ejemplo Mayakovsky, por poner un gran ejemplo, ellos lo que quieren es romper esa tradición, una ruptura total, destruir ese lenguaje poético y crear un nuevo lenguaje
más conectado con la realidad social de su tiempo y sobre todo es un tipo de lenguaje revolucionario en la forma y también en el contenido. Bien. Entonces fueron los grandes antagonistas, a pesar de que pues eran amigos, los poetas eran amigos, aunque tuvieran diferencias teóricas, poéticas, ideológicas, pero eran grandes amigos. En ese contexto, pues aparece el primer libro de Osip Mandelstam que se titula La piedra, Camien, que la piedra es un gran símbolo, un símbolo, bueno, constructivo de la palabra como material para la creación y para la construcción poética, ¿no? Y es un libro totalmente modernista en el que hay algunos poemas que indican esa continuidad con la tradición homérica. Por ejemplo, hay un poema muy famoso en el cual el poeta de noche, antes de dormirse, lee un pasaje de la Ilíada. Y leyendo ese pasaje, rememora lo que está sucediendo en la Ilíada en tiempo de la guerra de Troya, ¿no? Y es un poema de 1915 y al final, pues eso le lleva pues, a la Primera Guerra Mundial, a una reflexión sobre eso, ¿no? Es decir, es una forma de leer el presente a través de la tradición clásica griega, de las grandes obras de la poesía y de la cultura, en este caso simbolizadas en Homero, ¿no? En la Ilíada de Homero. Así tiene varios poemas, ¿no? Y esto me lleva a su segundo libro de poesía. Él concibe, igual que lo había hecho Bloch, a la manera de Mallarmé, su obra poética mediante ciclos y libros, es decir, planifica, ¿no?, muy bien la construcción de sus poemarios, de sus poemas, y los hace que dialoguen entre sí, igual que un gran diálogo con la poesía, con la cultura, con la arquitectura gótica, con el arte medieval, con la música, sobre todo la música de Schubert o de Mozart, de Beethoven, también la gran música rusa, de Scriabin, por ejemplo, o de Rachmaninoff, etc., ¿no? Y eso le lleva al título de su segundo libro, que es muy indicativo, porque claro, un lector ruso lee este título y se queda igual, Tristia, Tristia, y lo pone en latín, tal cual. Es un título que pues, a veces se ha traducido al español Las Tristes, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, aunque sea un neologismo, pues en latín, que es el título de un gran libro de poemas de Ovidio. Y hay que recordar que Ovidio estuvo exiliado en el Ponto Eusino, ¿no? En la ciudad que hoy se llama Varna y que pertenece a Bulgaria, que era un lugar extremo, remoto, en la frontera del Imperio Romano, ¿no? Y allí escribió ese libro desde justo el exilio o el destierro, para ser más precisos. Y es curioso porque Mandelstam publica este libro en 1922, luego hace otra versión en 1925, un poco ampliada, pero es ya una muestra, como una seña de identidad de su primera poesía, es decir, de establecer una línea en el tiempo, en la poesía, en la cultura, con los grandes poetas
que se han sentido, a veces han sido marginados o apartados, desterrados en otras culturas, ¿no? Entre ellos, pues tenemos la figura de Ovidio en la cultura griega y la gran figura de Dante en la cultura, digamos, latina, italiana, ¿no? Y no es casual que, por ejemplo, él escriba un gran ensayo sobre Dante, que se llama Coloquio sobre Dante, donde comenta diferentes pasajes y a su vez se identifica con el poeta, o que traduzca e incorpore traducciones de Petrarca, otro de los grandes poetas de la tradición lírica occidental, eh, y los incorpore dentro de su poesía, ¿no? Esto es la primera época del acmeísmo, que es la inmediatamente anterior al triunfo de la Revolución Rusa y y la posterior. Osip Mandelstam apoyó la Revolución Rusa y de hecho trabajó en el Departamento de Educación, pero a partir de, digamos, 1921 se va distanciando progresivamente y sobre todo tras la muerte de Bloch, ¿no? Que le impactó mucho. Y es un poeta que intenta ser útil, pero a la revolución, de construir pues, su propia obra en ese tiempo, pero como algo ajeno a esa época. Pero de repente, en ese poemario de Tristia, pues ya hay un giro que nos lleva pues a un giro no solo de Mandelstam, sino también del propio acmeísmo y de las vanguardias. Es decir, claro, nosotros hablamos de las vanguardias rusas o de los movimientos modernistas, pero ¿qué sucede? Pues que cuando en agosto de 1921, ¿no? Detuvieron y fusilaron inmediatamente a Nikolai Gumilyov, al cual pues Maxim Gorki obtuvo un indulto del propio Lenin, pero que llegó tarde porque ya lo habían fusilado, acusándolo de contrarrevolucionario cuando en realidad era una acusación falsa. Pues eso creó pues, una gran catástrofe. Bueno, Nikolai Gumilyov había estado casado en ese momento, ya se habían separado, con Anna Akhmatova. Era el gran amigo, uno de los grandes teóricos de la traducción literaria, es un poeta realmente fascinante, hasta ahora muy poco traducido al castellano, un gran viajero, etcétera. Bueno, una figura intelectual de gran relevancia y que de repente pues desaparece de manera trágica, ¿no? Eso le hizo cambiar, sin duda, Mandelstam y en esos días pues escribe pues poemas donde dice, por ejemplo, Presliavien bratia sumerkis vagodi. Cantemos, hermanos, el ocaso de la libertad, ¿no? O inmediatamente escribe este otro que se llama Tristia. Entonces, la tristeza es lo que sentía en esa época. Y se produce un cambio muy interesante en estos poetas que antes decía ensimismados o que miran hacia sí mismos, hacia la tradición poética, hacia la cultura en general, hacia una apertura, hacia un tipo de poesía que dialoga con su tiempo, un tipo de poesía social, podemos decir también cívica, ¿no? Que dialoga con su tiempo y también es una
transformación o una metamorfosis en el trabajo específico de la palabra, que se hace más profunda, más hermética, porque ya los referentes ya no son culturales, sino son referentes de la época, digamos, post-revolucionaria y luego soviética, ¿no? En la que intenta integrarse, pero al mismo tiempo en la que intenta crear un espacio moral en el que su palabra pueda ser libre, ¿no? Pensando que la poesía pues tiene un valor para la ética del individuo, que no aspira a cambiar la sociedad, pero sí a dejar el testimonio de la vida del propio poeta. Y eso es lo que vemos en ese tipo de poesía que le hace crecer, porque, claro, hasta entonces era un tipo de poesía bastante fría, ¿no? Muy complicada, muy hermética. Ahora se va a hacer más complicada, pero de otra manera. Y esta cuesta más traducir. La forma, pues él es un gran experimentador de la forma, pero muchas veces la rompe. Le influyó sin duda la experimentación en la forma, en el lenguaje que habían hecho los futuristas, ¿no? Como Kleznikov o Mayakovsky o Kaminsky, por ejemplo, ¿no? Y eso le hizo evolucionar. Entonces ya es un lenguaje más de síntesis, es un lenguaje que ya crea sus propias imágenes, que trabaja de otra manera sobre los símbolos, pero que intenta dar una visión, una respuesta ética, subjetiva, individual a la época. Una poesía en diálogo con su propia época, ¿no? Y que se va radicalizando. Esto es algo muy curioso porque, claro, la radicalización no solo es en términos ideológicos o políticos, porque él se considera un poeta soviético, ¿no? Pero en una encuesta que le hacen, por ejemplo, en 1926, dice, pues, ¿cómo considera la poesía? Dice, la poesía, ¿cómo considera que debe ser la poesía de la revolución? Dice, la poesía de la revolución es el clasicismo. Esto va en contra de todo lo que eran las tendencias de la poesía prometida o poesía social, etcétera, ¿no? Es decir, se mantiene en su propia tradición, aparentemente, pero hay un gran cambio y ese cambio es lo que le va a convertir en uno de los grandes poetas, porque el poeta Mandelstam singularmente a medida que va siendo arrinconado, porque es una poesía que aunque es reconocida por su dominio formal, lingüístico, etc., no es bien aceptada en la época, ¿no? A medida que va evolucionando, pues él se va convenciendo de que el sentido de su vida, de su propia poesía, pues es dejar el testimonio de aquello que ha pensado y que ha visto en ese tiempo, que es un tiempo único. Y entonces la revolución, la sociedad soviética, el propio papel del poeta, la figura del poeta, la función de la poesía, pues se convierten en temática recurrente de su propia poesía. Y también, pues igual que otros poetas, pues se repliega hacia otros géneros. Por ejemplo, escribe grandes libros de prosa autobiográfica, como Schumbriemeni, traducido al español como El ruido del tiempo, El rumor del tiempo, o grandes ensayos sobre la poesía, y
en general sobre ensayos literarios, ¿no? Hace también traducciones del francés, del inglés, del alemán, del italiano, ¿no? Escribe cuentos para niños en poesía y bueno, sobrevive. ¿Por qué sobrevive Mandelstam en esa época? Básicamente por la ayuda de Nikolai Bukharin. Nikolai Bukharin protegió hasta el final a Osip Mandelstam. Y hay que recordar que Nikolai Bukharin era de origen judío, igual que Mandelstam, pero no eran, digamos, de religión judía, sino, pues, ellos incorporaron, pues, rompieron esas tradiciones familiares de manera diferente, pero eran grandes amigos. Y entonces Mandelstam va a estar protegido por él y por ello se puede entender por qué, a pesar de ser un poeta que sigue su propia línea, que está en contradicción con las tendencias, ¿no?, de la poesía de la época, más hacia la poesía proletaria, revolucionaria, etcétera, pues sigue teniendo trabajos. Por ejemplo, Bukharin le consiguió, pues, un viaje a Armenia, y después de ese viaje, pues él escribe un ciclo de poesía, escribe un gran libro de prosa que se llama así, Viaje a Armenia, y es decir, que consigue ir sobreviviendo. Pero a partir de 1928 ya no se le publica poesía en Rusia. Las revistas, después del plan de nacionalización de Stalin, las revistas privadas desaparecieron y todo se nacionalizó y las revistas estatales no se atrevían, los directores, los redactores de la época, a publicar a Mandelstam porque sabían que podían tener problemas. Eso sin... Es decir, es ya un tipo de poesía contracorriente, ¿no? Y así llegamos a 1933, a noviembre de 1933, donde, pues, bueno, reúne a algunos de sus grandes amigos, entre ellos Boris Pasternak, y le recita un poema. Un poema. Un poema sobre Stalin. Es una sátira, es un epigrama sobre Stalin. Le dice a Boris Pasternak, bueno, Boris Pasternak se asusta mucho, ¿no? Dice, ¿tú qué? Pero yo aquí no he estado, esto no lo he oído. Eso es como un suicidio. Una condena a muerte. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar o escribir esas cosas? Bien. Y básicamente era un grupo había también traductores, literatos, poetas. Eso fue en Moscú y uno de ellos le denunció. Y se creó el caso Mandelstam, con ese poema que no nombra abiertamente a Stalin, pero claro, cuando dice vivimos sin sentir al país bajo nuestros pies y el montañés del Kremlin, ¿no? Entonces, cuando dice eso, pues se asocia claramente que está hablando de Stalin, ¿no? Y entonces le detuvieron, le interrogaron y, curiosamente, en el interrogatorio, se han conservado las actas del interrogatorio, pues a Mandelstam le recitaron su propio poema y él dijo que sí, que él había compuesto ese poema porque él componía, no escribía los poemas,
sino los componía mentalmente en su cabeza. Lo iba andando, lo recitaba en voz alta y cuando muchas veces lo memorizaba también. Y cuando ya pensaba que estaban bien, porque iba cambiando, pues entonces o bien lo copiaba o le decía a su mujer, Nadiesla Hasina, Nadiesla Mandelstam, que los copiara. Pero no lo había copiado, no lo había escrito. ¿Bien? Es una cosa increíble, pero bueno, el instructor que le interroga le dice, ¿usted ha escrito esto? Y dice, sí, sí. Yo soy el autor de ese poema, pero la versión que usted tiene no es la buena. Y cogió y le escribió el poema. El poema, no sé si se verá, este es un manuscrito que se Sí, ha déjalo quietecito. conservado Eso en es. Museum pod Savoio Nechuya Estrani. Aquí está. Vale. ¿No? Y que se ha conservado en los archivos literarios del KGB, un manuscrito de Mandelstam. Se puede obtener en la biblioteca Inverden una copia, ¿no? Eso es de un atrevimiento bestial. Y claro, solo no le sucedió nada a Mandelstam, pues básicamente porque la época de las grandes purgas o de la gran represión de Stalin no había comenzado, ¿no? Y porque mm, Boris Pasternak se dirigió a él y pidiéndole clemencia, es decir, que se había vuelto loco, que era un error, y también porque Bukharin le protegió. Y Stalin preguntó a Bukharin si realmente había escrito eso. Y le preguntó a Bukharin, ¿y tú conoces el poema? Y Bukharin le dijo, no, yo no lo conozco. Dice, pero eso es un poema, no pasa nada, ¿no? Le protegió. Y hay una llamada, de la famosa llamada de Stalin a escritores, ¿no? Antes hablábamos de Bulgakov, pues también hay una llamada a Pasternak, donde le pregunta, le dice, ¿Arras-Bion Master? Dice, Mandelstam, ¿acaso es un maestro? Y Pasternak le dice, sí, sí, es un maestro, pero ese poema es muy malo. No es un buen poema. Y Stalin le dijo, si yo tuviera un amigo, intentaría defenderlo mejor. Pero la cuestión es que no, bueno, le condenaron al destierro y en el Cáucaso, en los Urales, y él pues, se volvió básicamente loco, tuvo una gran depresión, muchas cosas, intentó suicidarse y viendo que corría mucho peligro, pues entonces cambiaron la condena, que era de 5 años de destierro, a, a una ciudad que él podía elegir y eligió Varones, mm, porque el clima era mejor y bueno, y allí estuvo básicamente de 1935 a 1937 y tenemos ahí un gran ciclo de Varones que es su poesía final. Antes tenemos otro gran ciclo de poetas más que se llama Moskovsky Chitradi, Cuaderno de Moscú o Poema de Moscú, ¿no? Ese tipo de poesía final, después de ese intento de suicidio, es un tipo de poesía ya muy asombrosa, muy asombrosa, donde ya las correspondencias, digamos, lógicas del lenguaje se pierden y se crean una serie de asociaciones de ideas que son realmente fulgurantes,
en un lenguaje muy denso, que parece sencillo, pero que esconde, digamos, una gran reflexión, digamos, humana o existencial. Esa es, para mi gusto, la mejor poesía de Mandelstam, aun cuando es la más difícil de entender. Y creo que su gran obra, en este sentido, es un poema que escribe en varones que se llama Stigi Agnís Bisney Soldati, versos del soldado desconocido, ¿no? Ese creo que es el gran poema. Y es un poema que los grandes filólogos rusos, por ejemplo, Mikhail Gasparov, uno de los grandes, que también era helenista, pues ha intentado descifrarlo, pero todavía queda, queda mucho por hacer. Es decir, que aquí, cuando un poeta va tan lejos, desarrolla una línea tan compleja dentro de la poesía y del pensamiento, pues claro, es muy difícil para la crítica continuar. Y en ese sentido, Mandestán todavía es un poeta que, aunque en los últimos 30, 40 años hay numerosísimas monografías y estudios, es todavía un poeta que tiene mucho campo para la interpretación, ¿no? Y es un poeta que poco a poco ha ido conquistando su propio público en la medida que se ha ido explicando, que se ha ido conociendo la relación entre su poesía y su vida, su vida y su época, entre el poeta y el poder, ese enfrentamiento y esa dimensión filosófica, moral, realmente humana, ¿no? Que humaniza su última poesía, aun cuando la hace especialmente difícil. Entonces, bueno, a día de hoy, yo creo que, al menos entre los especialistas rusos de poesía, nadie duda de que es uno de los grandes poetas rusos de todos los tiempos. Y también es uno de los grandes poetas del siglo XX en general, ¿no? Y que ha influido poderosísimamente eh, en otras tradiciones, en otras tradiciones. Por ejemplo, hay que recordar que uno de los grandes traductores, bueno, ha tenido dos grandes traductores, al alemán y al francés, que son dos grandes poetas. En castellano, pues Aquilino Duque, que era un poeta muy notable, ¿no? De la generación de los 70, pues hizo unas traducciones y yo pues he hecho lo que he podido, lo que contaba. Es decir, lo reconozco muy humildemente, pero con la idea de aproximar a poeta castellano en traducciones que son rítmicas, porque claro, si uno intenta traducir con rima, tienes que ser muy buen poeta, yo no lo soy, para que no te salgan ripios, porque la rima es muy complicada en español y es más limitada que en ruso. En ruso hay muchas más posibilidades y por eso, bueno, yo aprecio muchísimo otras traducciones de poesía a otros traductores, ¿no? Porque comprendo el esfuerzo realmente grande, es romperse la cabeza para encontrar una solución que se aproxime, ¿no? Aunque sea de forma lejana, a la gran maestría y a la gran poesía de Mandelstam, ¿no? Entonces, bueno, como el otro día, pues yo hablaba de mis proyectos, Mandelstam escribió unos 500 poemas, ¿no? De ellos yo tengo ya traducidos
hice una antología en el 2020 en Alianza que incluye 350. Entonces yo ya estoy pensando, digo, aquí en la jubilación me pongo y me entretengo con, con Mandelstam. Eh, Eso sería uno de los sueños, aunque muy complicado. En catalán existe una gran traducción de la poesía completa de Ossip Mandelstam, eh, mm, de Jaume, ahora mismo no, bueno, ahora mismo no recuerdo, tendría que ir al despacho por el libro. Eh, y bueno, sueño con tener la fuerza y la ilusión y el tiempo necesario pues, para completar eso. Pero en todo caso, siempre una traducción es una traducción. Se está creando ya una tradición de traducciones de poesía rusa al español y entonces es un alto en el camino, esperando que otros recojan el testigo y la mejoren. Esa es mi... Todo esto se lo cuento a los estudiantes también y les invito pues que se animen, traduzcan y se aproximen a estas grandes figuras, no solo de la literatura rusa, sino de la literatura, ¿no? Y con esto yo lo dejo. ¿Qué os parece? Pues bueno, y además tenemos aquí a este Sí, gatito también, que es como el sí, espíritu. sí, se llama Jesús, Mau Mau y es Mao una Mao, gatita. Mau Mau, Mau Mau significa gato o gata en chino. Mao Mao. Está sorda y es epiléptica, o sea, pero aquí la queremos mucho. Tiene Pues su... es un participante también más, Mao Mao. Sí, Una sí, preguntita, Jesús, has dicho que sí, tienes editado en Alianza los poemas de Mandelstam. ¿Cuál es el sí. título? Antología poética de Osip Mandelstam. Esto es que Antología es un libro poética. de Osip Mandelstam. Es un an- libro que salió mm, también con mala suerte, porque salió justo en el momento de la pandemia. ya. Entonces salió en marzo, como una semana o algo así de la pandemia, ¿sabes? Bueno, Pero todo pues esto es veo una que poesía. tenemos en nuestro chat a compañeros, a amigos de Colombia, amigos de Venezuela, os damos la bienvenida. Y españoles, entonces os recuerdo que es antología, recuérdame, antología de, a ver, Antología enséñamelo otra vez, poética, antología antología poética poética de Osip Mandelstam en Alianza es Editorial. Alianza Editorial, es una excelente editorial española que ha hecho mucho, que ha publicado muchas cosas, entonces os eh, aconsejo que si queréis conocer estos Tiene poemas en español, eh, 350 páginas, sí. sí, mira, tenemos aquí un comentario que nos hace Conchita. Dice Conchita que creo que es espérate, que la tengo yo por aquí, es venezolana, nos escribe de Mm, Caracas, entonces muy te bien. transmito, ante todo le expreso mi admiración por traducir esas obras, soy traductora, y traducir poesía no es nada fácil, mucho menos de tal calibre. En cuanto a Mandelstam, no se podía esperar otro destino para un rebelde de conciencia fuera de línea. ¿Cómo hago para obtener sus obras traducidas por usted? Pues yo creo que Alianza Editorial distribuye por toda América. Sí, Sí, sí. Conchita, A mí estás... me dieron 5 ejemplares y esto, la traducción de poesía no te da ni para regalar a los amigos, ¿sabes? Tienes que comprar tú. Sí, sí, es verdad. Yo recuerdo Así un entre caso, nosotros me pagaron 600 euros, ¿sabes? Y 5 libros por un trabajo que a lo mejor es sí, 5 o pero 6 eso no está años. pagado. Yo te recuerdo, Entonces, pues, Jesús, te eso sí, recuerdo, Jesús, es por el placer y la satisfacción de aproximar a Mandelstam. es terrible. No, y además Entonces, tienes razón estás en con esto que, español. claro.
Hombre, es como tú has dicho, es que es tu ilusión, tu fuerza y es tu propósito, tu misión, como dicen los rusos. La cultura Sí, eslava, sabes que el sí, poeta, el sí. artista tiene que tener una misión y vosotros. Yo recuerdo también esto de ahora que hablas de la dificultad de la traducción. Trabajando en Radio Moscú en los años 80, cuando estuve estudiando, estábamos intentando con Teleschool, con Vicente Arana, con Sí, grandes sí, traductores de, el school lo conocí. Sí, sí. ¿sabes? Y estábamos una noche allí, hacía mucho frío, había buen café en Radio Moscú, muy buen café. No se apreciaba mucho en esa época porque no había cafeterías, entonces, no, y yo recuerdo concretamente trabajar algunos poemas de Lorca y con el verde que te quiero ver, de verde viento, verde rama, eso es imposible. Sí. Es imposible y hay que ser poeta. También comento a algunos amigos que están aquí unidos a este chat que Pasternak, del que has hablado, que le unía una gran amistad, Pasternak tradujo a Shakespeare al ruso, en Ah, la poesía. claro. En España, desgraciadamente, yo como actor me gustaría poder leer a Hamlet en Ah, poesía, porque claro, la prosa. Sí, la prosa es prosa, claro. vale, sí, está prosa, está dicho, pero es que la belleza de lo que tú decías, de la rima, de las imágenes, de las palabras, de la música, la musicalidad se pierde. La Mm. poesía es como la música que te lleva, es como te lleva en andas. ¿Sabes si en España hay algún poeta o algún movimiento poético que haya influido en algún poeta español? ¿En algún... Osip Mandelstam, Sí. dices. Pues mira, cuando publiqué la primera traducción, me escribió Octavio Paz, Oh, Octavio Paz. dándome las gracias. eh, y bueno, y le gustó. Álvaro Valverde, Luis Antonio Álvaro de Valverde. Villena, Jaime Oh, Siles, aun ujú. cuando esto de las traducciones es un poco una labor ingrata, ¿sabes? Sí, Eh, Porque siempre el traductor hace lo que puede, ¿no? claro, Y tiene sus límites, no solo porque Mandelstam tiene una formación filológica impresionante, él estudió mm, en la Sorbona, en Heidelberg, es un filólogo, poeta filólogo con una gran cultura literaria, ¿no? mm, Entonces, el trabajo que haces entre diferentes lenguas en una tradición poética y en la propia lengua rusa es muy complicado llevarlo a eso a otra lengua y que eso se entienda, ¿no? Entonces, claro, las críticas en general en los periódicos pues son siempre superficiales o no hablan o te indican algo, pero bueno, recuerdo también una gran mm, reseña de César Antonio Molina, que fue ministro de ujú. Cultura, pero es Sí, también sí, sí. un gran poeta. Es decir, yo creo que ha tenido su camino. Y Mm, esa, yo creo que me hace bueno, me da alegría pensar que ha podido influir a través de traducciones, como decía Machado antes, pues a pesar de las malas traducciones o de las traducciones regulares, pues nos llega la gran literatura rusa, ¿no? Es decir, que claro, a pesar de esto, de los límites de la claro, traducción y más de la traducción de poesía, ¿no? Que es muy compleja y limitada, ¿no? Pues yo creo que ha podido influir, por lo menos en el mundo que yo conozco, que es de los poetas españoles, sí ha tenido cierta resonancia. Sí. bien. Bueno, si alguna persona de las que estáis asistiendo al chat tiene alguna pregunta, estamos encantados en poder responderla. Si no, bueno, este canal va a estar abierto. Seguimos, esto se va a colgar en nuestras redes sociales. Podéis acudir a ella, podéis. Y si tenéis alguna pregunta, estamos encantados en Casa Rusa, pues poneros en contacto con tanto con el traductor, aquí nos saludan, nos felicitan
Y bueno, y vuelvo a hacer este llamamiento a que sigamos entre todos avivando esta hoguera, ¿no? Este fuego que nos reúna a todos en estas veladas literarias. Y muchísimas gracias. Mira, hay muchos aplausos aquí, te aplauden nuestros amigos colombianos, hacen estas cositas. Y te animo mucho y te admiro porque sé lo difícil que es, porque sé el amor que tienes y sobre todo sé que estás transmitiendo a tus alumnos ese amor. Y yo creo que es una labor que tenemos que continuar, ¿no? Y que la palabra de- del poeta vive en nosotros y nosotros nuestra misión es transmitirla y es nuestra función. Muchísimas gracias, Jesús. Veo que, bueno, la gente está... Nada, Espero que, gracias. como he dicho al principio, esto sirva para que cuando veamos un libro y veamos dónde está, nos acordemos de esta charla y nos acerquemos a él limpios, limpios, limpios y bebiendo de este... Siempre tiene que ver un poco la vida del poeta y su obra, el momento histórico en que vive. Muchísimas gracias por darnos luz, porque la luz nos da la libertad. Muchísimas gracias y muchísimos saludos a Mau Mau, que le pongas hoy un aperitivo como ella se merece. Muchísimas gracias a todos y Bien, os esperamos en muchas nuestra gracias próxima por velada escuchar. literaria. Muchas por la Muchísimas gracias, invitación. Jesús. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.